Esa, ¿cómo están, gente? Espero que bien. Acá estamos compartiendo buena música y obviamente un bot que estuve creando al cual le puse de nombre Pepe Araña, ¿sí? Vamos a ver si este bot nos da los resultados que esperamos. Lo vamos a chequear hoy en la Libra Dólar y vamos a probarlo en 3 temporalidades, ¿sí? Vamos a comenzar desde M15 y vamos a ir bajando. Veremos los resultados en cada una de ellas, obviamente, para poder ver si conviene más en una que otra. Pero ¿cuál es el objetivo de este bot? El objetivo es tratar de conseguir, obviamente, aparte del profit y de un bajo drawdown, tratar de conseguir de que pueda ser útil para cualquier tipo de mercado, cualquier tipo de sesión y cualquier par, índice o criptomoneda, ¿sí? En este caso vamos a utilizarlo en este par que les estoy diciendo, pero en la semana iremos probando en los vivos que hacemos, donde operamos todos los días, obviamente de forma manual y utilizando bots que vamos creando. Vamos a utilizar este bot, ¿sí? Y lo iremos probando en otros tipos de mercados, en índices, en otros pares. Veremos a ver qué resultados nos trae este hermoso Pepe Araña. ¿Qué será, gente? ¿Una araña asesina o una araña sumisa? Lo veremos. Bueno, ahora mismo iremos probando los resultados, gente. Ahí vamos. Bien, gente, llegamos a la primera opción, M15. Vamos a hacer este primer backtesting. Vamos a ver los resultados ahora en un ratito. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara con esta araña asesina o sumisa. Lo veremos en un ratito. Así que bueno, vamos a la cuenta de 3, 2, 1. No quieres enredarte con rombos gigantes. La esencia. Bien, gente, llegamos al primer resultado. Vamos a ver un beneficio neto de $6.756, prácticamente el 67% de la cuenta en estos 10 meses de pruebita que estamos haciendo. Así que bueno, factor beneficio 1.95, beneficio esperado 6.17, un drawdown que estuvo por encima del 10%, 11%, donde nos encontramos con posiciones cortas y posiciones largas por encima del 65%, donde las transacciones rentables estuvieron por encima también del 65%, ¿sí? Así que bueno, por ahora bien, veremos qué nos trae la temporalidad M5 y por último M1, ¿sí? La idea es tratar de chequear el bot en distintas temporalidades. Obviamente, como digo siempre, la idea es probarlo con un backtesting mucho más grande, ¿sí? Por lo menos 5 años como mínimo, pero en este caso es un pequeño ejemplo donde lo vamos a estar probando la próxima semana en vivo, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos por la segunda misión, M5, a ver qué nos trae esta araña, asesina o sumisa.
Bien, gente, llegamos a la segunda parte, ¿sí? En esta parte vamos a hacer también lo mismo que la anterior, pero con la temporalidad de M5, ¿sí? Así que vamos a estar viendo en un ratito lo que nos depara con este bot araña, ¿sí? Vamos a ver si sirve para M5, si el Drawdown está bien, si el Profit está bien, si está bueno hacerle alguna modificación. Seguramente la estaremos haciendo en la semana o lo dejaremos como tarea para compartir con otros pepes, ¿sí? Así que bueno, a la cuenta de 3... comenzamos este backtesting. 3, 2, 1. Bien, llegamos al informe de esta segunda parte, ¿sí? Donde lo único que fue modificado fue la temporalidad. En este caso estamos en la temporalidad de M5 con resultados como, por ejemplo, beneficio neto total prácticamente el 80% de la cuenta, superior a el backtesting de la primera temporalidad M15. Por ahora bien, factor de beneficio 1.76 también estuvo bien, y beneficio esperado 5.63 también estuvo bien, ¿sí? La diferencia quizás con la otra temporalidad que favorece a la anterior es que el Drawdown estuvo por encima de ese 11% que tenía M15. En este caso tuvimos 15% de Drawdown, ¿sí? Y también un total de transacciones de 1400, prácticamente 400 transacciones más que la temporalidad de M15, ¿sí? Donde también las transacciones rentables fueron 62% promedio por debajo del 65% de M15, ¿sí? Recuerden que la diferencia es solamente la temporalidad, después el resto es todo igual. Ahora sí, vamos al final, vamos a M1 a probar este último backtesting, a ver qué nos depara esta araña, ¿sí? 3, 2, 1. Sintonizarte. Bien, gente, llegamos a la tercera y última parte, ¿sí? En este caso vamos a probar esta araña, pero en M1, ¿sí? Vamos a hacer algunos pequeños cambios porque vimos que en M15 y en M5 el Drawdown es por encima del 10%, ¿sí? Así que como objetivo, más que profit, es un Drawdown bajo, ¿sí? Vamos a ver si podemos bajarlo por debajo del 10% como objetivo. Obviamente que después se pueden conseguir mejores sets, ¿sí? En este caso vamos a chequear un set obviamente simple, donde solamente vamos a modificar algunos pequeños parámetros del bot, ¿sí? Así que bueno, vamos a ello, veremos los informes al final, a ver si conseguimos el objetivo, ¿sí? Así que bueno, allá vamos, gente. Sintonizarte.
Bien, gente, llegamos al final del video. En este caso estuvimos utilizando la temporalidad más chica que nos ofrece el MetaTrader, en este caso M1, donde hicimos algunas pequeñas modificaciones, ¿sí? Que las vamos a estar observando a continuación. Bien, con un depósito inicial de 10.000 obtuvimos un beneficio neto total de prácticamente el 50% de la cuenta, 4.649, ¿sí? El 46%. Factor de beneficio 2.48, que estuvo excelente. Después un beneficio esperado de 8.14, también estuvo muy bueno. Y acá llegamos al tema, ¿bien? El drawdown era tratar de no superar un 10%. Por eso hicimos una pequeña modificación en M1. Obviamente que el objetivo se cumplió, bajó el drawdown, pero también bajó, si observan, el total de transacciones. Observen que son 2/3 menos que, por ejemplo, M5. Quiere decir que hicimos menos transacciones para tener un drawdown por debajo del 10% y transacciones rentables que tuvieron por encima del 69%, casi el 70% fueron ganadas, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que siempre un pequeño toque puede hacer la diferencia, ¿sí? No importa la temporalidad, muchas veces, como en este caso, el objetivo de este bot es que sirva para todos los pares, los índices, las cripto y todas las temporalidades. Obviamente también para utilizarlo en cualquier tipo de sesión. Pero siempre tenés que tener detrás algo que te avale. Aval, tengo aval. ¡Tráelo, Aval! Tanto lo que es Aval, tráelo, Aval. Obviamente un buen backtesting, ¿sí? Esa es la idea, estamos probando y seguramente lo seguiremos probando en los vivos que seguimos haciendo todos los días, así que te invito a que te sumes, sumate, vení, participá con nosotros, donde todo es gratis, así que te esperamos. A partir del lunes estamos en vivo todos los días operando sesión de Londres y Nueva York, ¿sí? Pero operamos de verdad, operamos manual, a la vez vamos utilizando distintos tipos de indicadores y bots que voy creando, como también la pasamos bien acompañado de muy buena música. Así que, gente, los esperamos con tics y bueno, vengan. Así que bueno, acá vamos. ¿Hacia dónde? Hacia el planeta Pepe, gente. Abrazo, nos vemos.